20. Permaneció un rato junto a la puerta, escuchando. La voz de su madre era solo un murmullo, la de su padre un poco más fuerte. Su madre dijo algo sobre la sangre y el médico. Su padre dijo que el chico estaba bien, el único problema que tenía era la lengua y él se encargaría de arreglarlo. Su madre dijo algo sobre calmarse. Su padre dijo que estaba muy calmado. Su madre dijo... Él dijo, ella dijo, bla, bla, bla. Jake aún los quería, estaba bastante seguro de ello, en todo caso, pero habían sucedido cosas y esas cosas, a su vez, hacían necesario que ocurrieran otras cosas. ¿Por qué? Porque a la Rosa le pasaba algo malo, y quizá porque quería correr y jugar, y verle otra vez los ojos, tan azules como el cielo sobre la estación de paso. Jake se dirigió lentamente a su escritorio al tiempo que se quitaba la americana. Estaba en muy mal estado, una manga casi completamente desprendida, el forro colgando como una vela desinflada. La dejó sobre el respaldo de la silla, se sentó y depositó los libros sobre el escritorio. Llevaba una semana y media durmiendo muy mal, pero tenía la impresión de que esa noche iba a dormir bien. No recordaba haber estado nunca tan cansado. Cuando despertara por la mañana quizás sabría qué hacer. Sonó un suave golpe en la puerta y Jake se volvió hacia ella con prevención. «John, soy la señora Shaw. ¿Puedo entrar un momento?» Jake sonrió. La señora Shaw. Naturalmente, sus padres la habían reclutado como mediadora, o quizás sería más adecuado decir como intérprete. «Vaya usted a verlo», le habría dicho su madre. «A usted le contará lo que le pasa. Soy su madre, y este hombre de ojos inyectados en sangre y la nariz moqueante es su padre. Usted solo es una empleada, pero él le dirá lo que no nos diría a nosotros, porque usted lo ve más que cualquiera de los dos y quizás habla su lenguaje. Traerá una bandeja», pensó Jake, y cuando abrió la puerta estaba sonriendo. En efecto, la señora Shaw traía una bandeja con 2 sándwiches, una porción de tarta de manzana y un vaso de leche con cacao. Contempló a Jake con una expresión de ligera inquietud, como si creyera que podía abalanzarse sobre ella y pegarle un mordisco. Jake asomó la cabeza, pero no vio ni rastro de sus padres. Se los imaginó sentados en la sala, escuchando con nerviosismo. «He pensado que a lo mejor te apetecía comer algo», dijo la señora Shaw. «Sí, gracias. Estaba realmente hambriento. No había comido nada desde el desayuno», y se apartó a un lado, y la señora Shaw entró en la habitación, dirigiéndole otra mirada aprensiva al pasar, y dejó la bandeja sobre el escritorio. «Oh, mira esto», exclamó, y cogió Charlie el chuchú. «No tuve este libro cuando era una niña pequeña. ¿Lo has comprado hoy, Johnny?» «Sí. ¿Le han pedido mis padres que averigüe qué he estado haciendo?» Ella asintió con un gesto, sin fingimiento, sin comedia. Era solo un trabajo, como sacar la basura. «Puedes contármelo si quieres», decía su cara, «o quedarte callado». «Me gustas, Johnny, pero en realidad a mí me da lo mismo una cosa que otra. Yo solo trabajo aquí, y hace más de una hora que hubiera tenido que irme». El muchacho no se ofendió por lo que veía en su cara. Al contrario, aún se quedó más tranquilo. La señora Shaw era otra conocida que no llegaba a ser una amiga, pero Jake pensó que quizás estaba más cerca de ser una amiga que cualquiera de sus compañeros de escuela y mucho más cerca que su padre o su madre. Por lo menos la señora Shaw era sincera. Uno sabía a qué carta quedarse. Todo entraba en la factura a fin de mes. Y siempre les quitaba la costra socarrada a los sándwiches.
Jake cogió uno y le dio un buen mordisco. Mortadela y queso, su favorito. Este era otro punto a favor de la señora Shaw. Conocía sus preferencias. Su madre aún conservaba la idea de que le gustaban las mazorcas de maíz y detestaba las coles de Bruselas. Dígales que estoy bien, por favor, le rogó, y dígale a mi padre que lamento haber sido grosero con él. No lo lamentaba, pero lo único que en realidad quería su padre era esta disculpa. Cuando la señora Shaw se la transmitiera, se relajaría y empezaría a repetirse la vieja mentira. Había cumplido su deber paternal y todo iba bien. Todo iba bien y todas las cosas del mundo iban bien. He estado estudiando mucho para preparar los exámenes, prosiguió, masticando mientras hablaba, y supongo que esta mañana se me ha venido todo encima. Me quedé como paralizado. Pensé que tenía que salir o me asfixiaría. Se tocó la costra de sangre seca que tenía en la frente. En cuanto a esto, por favor dígale a mi madre que no es nada, de verdad. No me han atracado ni nada. Fue un accidente idiota. Había un tipo de la UPS con un carretón y me di de narices con él. No es una herida importante. No veo doble ni nada. Y hasta el dolor de cabeza se me ha pasado ya. La mujer asintió. Ya, imagino lo que ha sucedido. Una escuela tan exigente como esa. Te has descentrado un poco. No hay por qué avergonzarse, Johnny. Pero es verdad que desde hace un par de semanas no pareces tú mismo. Creo que ahora ya ha pasado. Quizá tenga que rehacer la redacción final de lengua inglesa, pero... ¡Oh! Exclamó la señora Shaw. Una expresión de desconcierto le cruzó por la cara y dejó Charlie el chuchú sobre la mesa. Casi me olvido. Tu profesor de francés te ha traído una cosa. Voy a buscarla. Salió de la habitación. Jake esperaba no haber preocupado demasiado al señor Bisset, que era un tipo bastante correcto, pero imaginó que de no ser así, no habría venido a su casa. Jake tenía la idea de que las visitas personales por parte de los profesores de la Piper School eran más bien infrecuentes. Trató de imaginar qué le había traído el señor Bisset. Lo único que se le ocurrió fue una invitación para hablar con el señor Hotchkiss, el psiquiatra de la escuela. Aquella misma mañana eso le habría asustado mucho, pero ya no. Lo único que ahora le importaba era la rosa. Atacó el segundo sándwich. La señora Shaw había dejado la puerta abierta y la oyó hablar con sus padres. A juzgar por el tono de la conversación, los dos parecían más calmados. Jake se bebió la leche y cogió el plato de la tarta de manzana. La señora Shaw regresó a los pocos minutos. Llevaba una carpeta azul que le resultaba muy conocida. Jake descubrió que no todo su miedo se había desvanecido. Todo el mundo se habría enterado ya, alumnos y profesores por igual, y era demasiado tarde para hacer nada al respecto. Pero eso no quería decir que le gustara que todos hablaran de él, que estuvieran enterados de que se le habían fundido los plomos. En la parte delantera de la carpeta había prendido un sobre pequeño. Jake lo desprendió y alzó la mirada hacia la señora Shaw mientras lo abría. ¿Cómo están mis padres?, se interesó. Ella se permitió una fugaz sonrisa. Tu padre me ha pedido que te pregunte por qué no le dijiste que tenías la fiebre de los exámenes. Dice que a él también le pasó un par de veces cuando era muchacho. Esto le dejó sorprendido. Su padre nunca había sido propenso a entregarse a esas reminiscencias que empiezan cuando yo tenía tu edad. Intentó imaginarse a su padre como un chico sometido a la tensión de los exámenes y descubrió que no le era del todo posible. Lo máximo que conseguía era la desagradable imagen de un enano belicoso enfundado en un suéter de Piper, un enano con botas vaqueras hechas a medida, un enano de cortos cabellos negros y estos sobre la frente. La nota era del señor Bisset. Querido John, Bonnie Avery me ha dicho que te has ido temprano. Está muy preocupada por ti y yo también.
aunque los dos ya habíamos visto cosas parecidas, sobre todo durante la semana de los exámenes. Por favor, ven a verme mañana a primera hora. ¿De acuerdo? Todos los problemas tienen solución. Si te sientes demasiado presionado por los exámenes, y te repito que eso es algo que ocurre constantemente, podemos acordar un aplazamiento. Nuestra mayor preocupación es tu bienestar. Llámame esta noche si quieres. Mi número es el 555-7661. Estaré levantado hasta medianoche. Recuerda que todos te apreciamos mucho y estamos de tu parte. A votre santé, H. Bisset. A Jake le entraron ganas de llorar. La nota expresaba preocupación y eso era maravilloso, pero había también otras cosas, cosas no expresadas, que eran aún más maravillosas. Afecto, interés y un intento, por desencaminado que estuviera, de comprender y consolar. El señor Bisset había dibujado una flechita al pie de la nota. Jake volvió la hoja y leyó: A propósito, Bonnie me ha pedido que te hiciera llegar esto. Felicidades. ¿Felicidades? ¿Qué diablos quería decir eso? Abrió la carpeta azul. La profesora había añadido una hoja de papel ante la primera página de su redacción final. El membrete rezaba: del despacho de Bonita Avery. Y Jake leyó con creciente estupefacción la angulosa caligrafía de pluma estilográfica. John, estoy segura de que Harvey expresará la preocupación que sentimos todos. Es algo que se le da muy bien. Así que me limitaré a comentar tu redacción final, que he leído y calificado en mi hora libre. Es asombrosamente original y superior a cualquier trabajo de curso que haya leído desde hace años. Tu empleo de la repetición incrementativa, y esa era la verdad, es muy inspirado, pero naturalmente la repetición incrementativa no deja de ser solo un truco. El auténtico valor de la composición reside en su calidad simbólica, expuesta en primer lugar mediante las imágenes del tren y la puerta en la página del título, y espléndidamente desarrollada en el interior. Esto llega a su conclusión lógica con la reproducción de La Torre Negra, que interpreto como tu declaración de que las ambiciones convencionales no solo son falsas, sino también peligrosas. No pretendo entender todo el simbolismo, por ejemplo, la dama de las sombras, el pistolero, pero parece evidente que tú mismo eres el prisionero de la escuela, la sociedad, etc., y que el sistema educativo es el demonio parlante. Es posible que tanto Rolando como el pistolero representen a una misma figura investida de autoridad. ¿Tu padre, quizá? Esta posibilidad me intrigó tanto que busqué su nombre en tu expediente. He visto que se llama Elmer, pero también que su segunda inicial es una R. Todo esto lo encuentro sumamente interesante. ¿O acaso ese hombre es un símbolo doble, derivado al mismo tiempo de tu padre y del poema de Robert Browning, Childe Roland a la Torre Oscura llegó? No se me ocurriría hacer esta pregunta a la mayoría de mis alumnos, pero naturalmente ya sé cuán omnívora es tu afición a la lectura. Sea como fuere, he quedado muy impresionada. Los alumnos más jóvenes a menudo se sienten atraídos por este estilo denominado monólogo interior, pero pocas veces son capaces de controlarlo. Tú has logrado combinar de un modo extraordinario la ciencia ficción con el lenguaje simbólico. Bravo. Ven a verme en cuanto estés de vuelta otra vez. Quiero hablar contigo sobre la posible publicación de este trabajo en la primera edición de la revista literaria estudiantil del próximo curso. Firmado B. Avery. Postdata.
Si hoy te has ido de la escuela porque de repente te han entrado dudas acerca de mi capacidad para comprender una redacción final de tan inesperada riqueza, espero haberlas disipado. Jake retiró la hoja y dejó al descubierto la primera de su redacción, tan asombrosamente original y simbólica, escrita en la tinta roja del bolígrafo de calificar de la señorita Avery, y encerrada dentro de un círculo del mismo color aparecía la nota A+. Debajo la profesora había escrito «Un trabajo excelente». Jake empezó a reír. El día entero, aquel largo, amenazador, confuso, eufórico, terrorífico y misterioso día se condensó en una serie de poderosas y rugientes carcajadas. Se hundió en el asiento con la cabeza echada hacia atrás, las manos en los costados y ríos de lágrimas por las mejillas. Se rió hasta quedar ronco. Cuando estaba a punto de detenerse, su mirada se posaba en algún detalle de la bienintencionada crítica de la señorita Avery, y le entraba otra vez la locura. Su padre se asomó sin que él lo viera, lo contempló con los ojos perplejos y recelosos y volvió a retirarse, meneando la cabeza. Finalmente se dio cuenta de que la señora Shaw seguía sentada en la cama, mirándolo con una expresión de amistoso desapego teñida de leve curiosidad. Jake intentó hablar, pero la risa lo arrastró de nuevo antes de que pudiera hacerlo. «Tengo que parar», se dijo. «Tengo que parar o me moriré de risa. Me dará un ataque al corazón o una apoplejía o algo». Entonces pensó: «Me gustaría saber qué significado le ha visto al chuchu, chuchu», y otra vez se echó a reír como un descosido. Por fin los espasmos fueron reduciéndose a breves risas. Se enjugó los ojos con la manga y se disculpó. «Lo siento, señora Shaw, pero es que, bueno, me han calificado la redacción final con una A+. Se ve que era muy rica y muy sin... pero no pudo terminar». Otra vez se dobló de risa y tuvo que sujetarse al convulso vientre con las manos. La señora Shaw se levantó y sonrió. «Estupendo, John. Me alegro de que todo haya acabado tan bien y estoy segura de que tus padres también se alegrarán. Se ha hecho tardísimo. Voy a pedir al conserje que me llame un taxi. Buenas noches y duerme bien». «Buenas noches, señora Shaw», respondió Jake, controlándose con esfuerzo. «Y gracias». En cuanto ella se hubo ido, empezó a reírse de nuevo. 21. En el curso de la media hora siguiente recibió sendas visitas de sus padres. Era verdad que se habían calmado, y la nota A+ en su redacción final aún contribuyó a calmarlos más. Jake lo recibió con el libro de francés abierto sobre el escritorio, pero en realidad no lo había mirado ni tenía intención de hacerlo. Solo esperaba a que se retiraran sus padres para poder examinar los dos libros que había comprado aquel mismo día. Tenía la sensación de que los auténticos exámenes finales todavía le aguardaban justo detrás del horizonte y anhelaba desesperadamente pasarlos. Su padre acudió al cuarto de Jake hacia las 9:15, unos 20 minutos después de terminada la breve e incoherente visita de su madre. Elmer Chambers sostenía un cigarrillo en una mano y un vaso de whisky escocés en la otra. Parecía no solo más calmado, sino casi ido. Jake se preguntó fugazmente y con indiferencia si habría estado echando mano a la reserva de Valiums de su madre. «¿Estás bien, chico?» Sí. Volvía a ser el muchachito pulcro y atento que siempre mantenía un perfecto dominio de sí mismo. Los ojos que volvió hacia su padre no eran llameantes, sino opacos. «Quería decirte que siento lo de antes». Su padre no era hombre acostumbrado a ofrecer disculpas y no lo hacía bien. Jay descubrió que le tenía un poco de lástima. «No tiene importancia». «Ha sido un día difícil», prosiguió su padre, e hizo un ademán con el vaso vacío. «¿Por qué no lo olvidamos todo?
habló como si se le acabara de ocurrir esta grandiosa y lógica idea. Yo ya lo he olvidado. Bien, había alivio en su voz. Ahora conviene que duermas un poco, ¿no? Mañana tendrás que dar algunas explicaciones y pasar algunos exámenes. Supongo que sí, asintió Jake. ¿Cómo está mamá? Bien, bien. Me voy al estudio. Tengo un montón de papeleo por resolver esta noche. Papá. Su padre volvió la cabeza hacia él con aire cauteloso. ¿Cuál es tu segundo nombre? La expresión de su padre le dijo a Jake que había visto la nota de la redacción final, pero no se había molestado en leer la composición en sí ni el comentario de la señorita Avery. No tengo segundo nombre, respondió, solo una inicial, como Harry S. Truman, salvo que la mía es una R. ¿Por qué lo preguntas? Simple curiosidad, dijo Jake. Consiguió mantener la compostura hasta que su padre salió del cuarto, pero en cuanto hubo cerrado la puerta, Jake se echó sobre la cama y hundió la cara en la almohada para sofocar otro acceso de risa frenética. 22. Cuando estuvo seguro de que el ataque había pasado, aunque todavía le subía por la garganta alguna que otra risita incontenible, y de que su padre estaba bien encerrado en el estudio con sus cigarrillos, su whisky escocés, sus papeles y su frasquito de polvos blancos, Jake regresó al escritorio, encendió la lámpara de mesa y abrió Charlie el Chuchú. Un breve vistazo a la página de créditos le permitió saber que el libro se había publicado por primera vez en 1952. Su ejemplar correspondía a la cuarta edición. Luego miró la contraportada, pero no encontró ninguna información sobre Beryl Evans, la autora. Jake volvió al principio. Contempló la imagen de un hombre de cabello rubio que sonreía desde la cabina de una locomotora de vapor. Estudió la sonrisa orgullosa del hombre y empezó a leer. Bob Brooks era un maquinista de la compañía ferroviaria del mundo medio que cubría la línea de San Luis a Topeka. El maquinista Bob era el mejor empleado que la compañía ferroviaria del mundo medio había tenido jamás, y Charlie era su mejor tren. Charlie era una locomotora de vapor 402 Big Boy, y el maquinista Bob era la única persona a la que se le había permitido sentarse ante sus mandos y hacer sonar el silbato. Todos conocían el del silbato de Charlie, y cada vez que lo oían resonar sobre las vastas llanuras de Kansas, decían: «Ahí va Charlie y el maquinista Bob». El equipo más rápido que hay entre San Luis y Topeka. Los niños y las niñas salían corriendo al patio para ver pasar a Charlie y al maquinista Bob. El maquinista Bob sonreía y les saludaba con la mano, y ellos sonreían y le devolvían el saludo. El maquinista Bob tenía un secreto especial. Era el único que sabía que Charlie el Chuchú estaba vivo de verdad. De verdad. Un día, mientras corría por la línea de San Luis a Topeka, el maquinista Bob oyó que alguien cantaba con voz muy queda y suave. «¿Quién está aquí conmigo en la cabina?», preguntó el maquinista Bob con severidad. «Tendrías que ir a ver a un psiquiatra, maquinista Bob», musitó Jake, y volvió a la página. En la siguiente aparecía un dibujo de Bob agachado para mirar bajo la caldera automática de Charlie el Chuchú. Jake se preguntó quién conducía el tren y se aseguraba de que no hubiera vacas en las vías, por no hablar de niños y niñas, mientras Bob buscaba polizones, y llegó a la conclusión de que Beryl Evans no sabía mucho de trenes. «No te preocupes», respondió una vocecita ronca. «Solo soy yo». «¿Y quién es yo?», insistió el maquinista Bob. Habló con su voz más ronca y severa, porque aún creía que alguien le estaba tomando el pelo. «Charlie», dijo la vocecita ronca.
Esta sí que es buena, se burló el maquinista Bob. Los trenes no hablan. Puede que no sepa mucho, pero eso sí que lo sé. Si eres Charlie, supongo que podrás hacer sonar tu propio silbato. Pues claro, le aseguró la vocecita ronca, y en el mismo instante el silbato emitió un poderoso sonido que voló sobre las llanuras de Missouri. ¡Uh! ¡Cielos! Exclamó el maquinista Bob. ¿Realmente eres tú? Ya te lo había dicho, contestó Charlie el chuchú. ¿Cómo es que nunca me había dado cuenta de que estabas vivo? Preguntó el maquinista Bob. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Entonces Charlie le cantó esta canción al maquinista Bob con su vocecita ronca. No me hagas preguntas tontas, no quiero entrar en juegos tontos, solo soy un simple tren chuchú y siempre lo seré. Solo quiero correr y correr bajo el brillante cielo azul y ser un tren chuchú feliz hasta el día que me muera. ¿Querrás hablar conmigo mientras corramos por la vía? Le preguntó el maquinista Bob. Me gustaría mucho. A mí también, dijo Charlie. Te quiero, maquinista Bob. Yo también te quiero, Charlie, dijo el maquinista Bob, y entonces, para demostrar lo feliz que era, también él hizo sonar el silbato. Charlie jamás había silbado tan fuerte y tan bien, y todos los que lo oyeron salieron a ver. La ilustración que acompañaba este párrafo era parecida a la de la portada. En todas las anteriores eran dibujos toscos que a Jake le recordaban las ilustraciones del libro de cuentos que prefería cuando era pequeño, Mike Mulligan y su pala mecánica. La locomotora era solo una locomotora, alegre, sin duda atractiva para los niños de los años 50 que constituía el público al que iba destinado aquel libro, pero nada más que una máquina. En cambio, en este grabado tenía rasgos claramente humanos, y eso le produjo a Jake un profundo escalofrío, pese a la sonrisa de Charlie y a la exagerada afabilidad del relato. Jake no se fiaba de aquella sonrisa. Recogió su redacción final y la recorrió rápidamente con la vista. Blaine podría ser peligroso, leyó. No sé si esa era la verdad o no. Cerró la carpeta, tamborileó pensativamente con los dedos durante unos instantes y enseguida regresó a Charlie el chuchú. El maquinista Bob y Charlie pasaron muchos días felices los dos juntos y hablaron de muchas cosas. El maquinista Bob vivía solo y Charlie era el primer amigo verdadero que había tenido desde que su esposa murió en Nueva York, mucho tiempo antes. Luego, un día, cuando Charlie y el maquinista Bob llegaron a la estación de clasificación que la compañía tenía en San Luis, encontraron una máquina diésel nuevecita en el hangar de Charlie. Y vaya máquina diésel, 5.000 caballos de vapor, enganches de acero inoxidable, motores de tracción hechos en la fábrica de motores de Utica, en Utica, Nueva York. Y por si fuera poco, detrás del generador había 3 ventiladores para refrigerar el radiador de color amarillo canario. ¿Qué es esto?, preguntó el maquinista Bob con voz preocupada, pero Charlie se limitó a cantar de nuevo, con la voz más ronca que nunca. No me hagas preguntas tontas, solo quiero entrar en juegos tontos, solo soy un simple tren chuchú y siempre lo seré. Solo quiero correr y correr bajo el brillante cielo azul y ser un tren chuchú feliz hasta el día que me muera. Se les acercó el señor Briggs, el director de la estación. Es una espléndida locomotora diésel, reconoció el maquinista Bob, pero tendrá que retirarla del hangar de Charlie. Señor Briggs, necesita una lubricación general esta misma tarde.
Charlie ya no volverá a necesitar que lo lubriquen, maquinista Bob, le contestó el señor Brick con tristeza. Esta máquina ha venido a sustituirlo, una locomotora diésel Burlington Zephyr, completamente nuevecita. En su tiempo, Charlie fue la mejor locomotora del mundo, pero ahora se ha hecho vieja y tiene fugas en la caldera. Me temo que le ha llegado la hora de jubilarse. ¡Tonterías! El maquinista Bob estaba furioso. Charlie aún está lleno de vigor y energía. Enviaré un telegrama a las oficinas centrales de la compañía ferroviaria del mundo medio. Yo mismo telegrafiaré al presidente, el señor Raymond Martin. Lo conozco personalmente, porque una vez me impuso la medalla al mérito en el trabajo, y luego Charlie y yo nos llevábamos a su hijita a dar una vuelta. Le dejé tirar del silbato, y Charlie sopló más fuerte que nunca para que estuviera contenta. Lo siento, Bob, dijo el señor Briggs, pero fue el propio señor Martin quien encargó la nueva locomotora diésel. Y era verdad. Así que Charlie el chuchú fue desviando a una vía muerta en el rincón más remoto de la estación de San Luis para que se oxidara entre las hierbas. En lugar del silbato de Charlie, en la línea de San Luis a Topeka se oía ahora el gong, gong de la Burlington Zephyr. Una familia de ratones se había instalado en el asiento que con tanto orgullo ocupaba antes el maquinista Bob, y en la chimenea anidaba una familia de golondrinas. Charlie estaba solo y muy triste. Añoraba los rieles de acero, el brillante cielo azul y los grandes espacios abiertos. A veces, bien entrada la noche, pensaba en todas estas cosas y derramaba oscuras lágrimas aceitosas. Las lágrimas oxidaron su excelente faro Strandham, pero a Charlie le daba igual, porque ahora el faro Strandham era viejo y estaba siempre apagado. El señor Martin, el presidente de la compañía ferroviaria del mundo medio, escribió al maquinista Bob para ofrecerle el asiento del conductor de la nueva Burlington Zephyr. «Es una magnífica locomotora, Bob», le decía el señor Martin en su carta. «Llena a rebosar de vigor y energía, y tendría que conducirla usted. De todos los maquinistas que trabajan para la compañía, usted es el mejor, y mi hija Susana no ha olvidado que le dejó hacer sonar el silbato de la vieja Charlie». Pero el maquinista Bob dijo que si no podía conducir a Charlie, sus días de ferroviario habían terminado. «No sería capaz de entender a esa nueva locomotora diésel tan buena», respondió, «ni ella podría entenderme a mí». De modo que le encomendaron la tarea de limpiar los motores en los talleres de la estación de San Luis, y el maquinista Bob se convirtió en el limpiador Bob. A veces los otros maquinistas que conducían las flamantes locomotoras diésel se reían de él. «Mirad a ese viejo tonto», se burlaban. «No comprende que el mundo se ha movido hacia adelante». A veces, bien entrada la noche, el maquinista Bob iba al rincón más remoto de la estación, donde Charlie el chuchú languidecía en las viejas vías oxidadas del apartadero que se había convertido en su hogar. Le crecían hierbajos entre las ruedas y su faro estaba oscuro y oxidado. El maquinista Bob siempre le hablaba, pero Charlie respondía cada vez menos. Muchas veces no decía absolutamente nada. Una noche al maquinista Bob se le ocurrió una idea espantosa. «¿Estás muriéndote, Charlie?», le preguntó, y Charlie respondió con la voz más ronca que nunca. «No me hagas preguntas tontas. No quiero entrar en juegos tontos. Solo soy un simple tren chuchú, y siempre lo seré. Ahora que no puedo correr y correr bajo el brillante cielo azul, supongo que me quedaré aquí parado hasta que por fin me muera».